Queridos amigos, hasta aquí en los diferentes capítulos hemos hablado acerca del Evangelio, del juicio, de Dios como creador y cómo eso conecta con la verdad del sábado. Y al hablar de verdad, estamos conectando con un concepto que es absoluto. Y a ratos los absolutos nos incomodan. Esa incomodidad Satanás ha sabido explotarla y por lo tanto ha introducido muchos engaños. Esos engaños nos confunden, tergiversan nuestra mirada respecto a Dios. En este capítulo de Lecciones de la Biblia, queremos desenmascarar algunos de estos engaños de Satanás y contemplarlos a la luz de la verdad de Jesucristo. Quédese aquí, en Lecciones de la Biblia. Esta semana, los engaños finales de Satanás. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan, capítulo 17, versículo 17. Queridos amigos, un gusto estar con ustedes en un nuevo capítulo, un episodio más aquí en Lecciones de la Biblia, en donde continuamos en esta serie 3 mensajes cósmicos. El capítulo 14 de Apocalipsis nos ha estado acompañando en diferentes facetas de descubrir la verdad de Dios, descubrir también algunos de los engaños que han ido surgiendo en la historia y que se van a volver mucho más patentes en el tiempo en el cual vivimos nosotros. Así que tenemos nuevamente un fascinante estudio delante de nosotros y nos acompaña, como ya lo conocen, el pastor Eduardo Franco, el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Pastor, bienvenido. Muchas gracias una vez más, una alegría poder estar con ustedes. Ya hemos avanzado bastante en este estudio durante estos meses y esperamos que una vez más el estudio de hoy, el repaso de lo que hemos estado estudiando también, pueda ser edificante para cada uno de ustedes. Así es. Y bueno, vamos a rogar que el Espíritu Santo una vez más descienda tal como ha sido prometido, nos acompañe, nos dé claras vislumbres de esta verdad. Nos vamos a orar. Señor, en esta hora queremos darte las gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de tranquilamente escudriñar las Escrituras con tu ayuda y rogamos, Señor, que sobre todo en esta lección en donde nos preparamos a repasar diferentes aspectos de los engaños que el enemigo ha planteado que nos distraen de tu verdad. Tú justamente nos puedas habilitar para tener discernimiento, una mente lúcida, que podamos justamente entender aquellos tiempos en los cuales nos toca vivir y podamos tomar decisiones sabias que nos acerquen a ti y que hagan que tu segunda venida sea un momento anhelado y no un momento que nosotros temamos. Guíanos, Señor, puedas tú manifestarte en medio de esta conversación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos entonces delante de nosotros, pastor, los engaños finales de Satanás. El hecho de que se tenga que decir finales quiere decir que Satanás siempre ha estado engañando. Satanás significa adversario, pero diablo, que es el otro nombre con el cual lo conocemos, apunta justamente a eso. Su faceta de engañador, mentiroso, etc. ¿Por dónde comenzar en un contexto en donde hay muchos engaños? ¿Será que los podemos resumir bajo algún patrón? ¿Será que todos siguen un mismo molde? ¿O son muy diversos y realmente hay que ir analizándolos uno por uno? Bueno, primero partir diciendo que no es que estos engaños finales sean nuevos, como ya se ha mencionado. Y no es que vayan a ocurrir solo ahora, distintos de los que han habido antes. De hecho, vamos a ver que no. En realidad,
Estos engaños nacen ya, incluso algunos en el Génesis, ¿verdad? Pero son características del tiempo final. Yo diría que tal vez un común denominador de estos engaños es, una vez más, intentar desviarnos de una correcta adoración al Señor. Desviarnos de la verdad, desviarnos de en quién ponemos nuestra confianza. Así es que vamos ya a ello, pastor. Sí, la verdad que Jesús nos advirtió de esto, ¿ya? En los diferentes evangelios, en donde allí tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan también a su manera va registrando las palabras de Jesucristo, y tal vez podemos leer tanto en Mateo 24 o en Marcos 13, también Lucas 21, son estos discursos proféticos o sermón profético de Jesucristo, tal como se le conoce también, una advertencia muy solemne. Dios ha levantado, ¿no es cierto?, una verdad. Esa verdad se ha hecho carne en Jesucristo, pero en el tiempo del fin vendrán muchos falsos cristos a guiarnos no a la verdad, sino al error. Y Jesucristo mismo señaló esto, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Ya hemos leído en Apocalipsis aquellos que son fieles, aquellos que siguen al Cordero, aquellos que están de parte de la verdad. Se les retrata, ¿no es cierto?, a través de este símbolo, como veíamos la semana pasada, de una mujer vestida del sol. Ellos mismos también pueden ser blancos del ataque del enemigo. Y vendrá en esta forma, ¿no? Marcos 13, 22. Vendrán falsos cristos, falsos profetas, e incluso a través de señales y prodigios. Esta es una expresión que se usa para describir el ministerio de Jesús. Pedro lo describe así, alguien que hizo señales y prodigios en medio, ¿no es cierto?, del pueblo. Y son también señales y prodigios los que hacen los apóstoles, descritos también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero curiosamente estos falsos cristos tratarán de hacer lo mismo, o al menos algo que se parezca. Y llama la atención que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice que estos engaños vienen de parte de Satanás también. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, evidentemente, acá en el contexto de Apocalipsis, estos engaños no son engaños que vengan de cualquier parte, son engaños de Satanás, operados por supuesto, un sistema religioso falso, doctrinas falsas. O incluso a través de elementos que no tienen un tinte religioso aparentemente. Pueden venir de ámbitos que parecen hasta inocentes, ¿ya? Hay papás que estaban muy felices años atrás, que por fin sus hijos estaban dispuestos a leer, y leer libros, tomos de 600 páginas. ¡Oh, qué lindo! Que les guste leer, que recuperen la lectura. Sí, pero ¿y qué estaban leyendo? Harry Potter, cosas de ese estilo, hechicería mezclada en una historia aparentemente tan inocente, de unos niños y qué sé yo. Toda una generación criada bajo esa narrativa, y todos lo veían como algo tan inocente. Y así pueden abundar tantos ejemplos, ¿no? Sí. Hay un consejo hermoso ahí en Proverbios 14, 12, referente a esto, ¿no? Que tú mencionas. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, sin lugar a duda, un engaño para que surta efecto no nos va a poner un perjuicio para nuestra vida por delante, claro, ¿cierto? Sino cuando las personas son estafadas, son engañadas, hay un supuesto beneficio que trae el camino o el curso de acción por el que nos lleva el engaño. No es diferente también en el caso de los engaños doctrinales o satánicos en el tiempo del fin. Sí, el engaño, para que resulte, tiene que proyectar algún grado de verosimilitud, o sea, tiene que conectar con alguna cosa que me parece razonable, deseable,
que yo pueda tal vez predecir, ok, sí, esto me hace sentido y por lo tanto el resultado tal vez ya lo avisoro, ya se parece a cosas que he visto antes. Isaías también, capítulo 5, nos habla de ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que las tinieblas las tienen por luz y a la luz por tinieblas, que lo amargo lo tienen por dulce y a lo dulce por amargo. Es muy fácil que algo diametralmente opuesto lo entendamos como algo bueno. Y Satanás se ha encargado de que esto sea así. Y a veces de manera muy imperceptible. No es algo que ocurre de un día para otro. A veces de manera gradual vamos abriendo nuestro corazón a las influencias de Satanás que nos llegan a través de cosas aparentemente inocentes, triviales, cotidianas. Y sin embargo debemos estar alerta porque, como dice el apóstol Pedro, Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en este escenario final pareciera que más todavía, como ya leímos varios capítulos atrás, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Así es. Apocalipsis 12 es muy claro en cuanto a eso. Y el dragón de Apocalipsis 12 aparece otra vez en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16... y allí el versículo 13, ya para ir directamente a estos engaños, ¿no? Vi salir de la boca del dragón, ¿cierto? Que sabemos quién es, y de la boca de la bestia, ambos, el dragón y la bestia, que ya la vimos en Apocalipsis 13 y también en Apocalipsis 14, y está también en Apocalipsis 17, el siguiente capítulo, hablamos de ella la semana pasada. Vi salir del dragón y de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Aquí hay un tipo de engaño que sale de la boca del dragón y hace referencia a espíritus que hacen señales. No está hablando acá de un predicador o de la ciencia médica, está derechamente hablando de espiritismo. Espiritismo que espíritus que se comunican con nosotros, de quién son, de quiénes podrían ser. Y la Biblia tiene claros mensajes también respecto a esto. Nosotros podríamos leer, por ejemplo, ahí en Deuteronomio, capítulo 18, del 10 al 3, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, pues es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La perfección que el Señor quiere de su pueblo no contempla. Es más, contempla que en su pueblo estarán ausentes estas prácticas. Y estas prácticas constituyen entonces un engaño característico del tiempo del fin, un engaño característico del dragón, ¿ya? Que va a intentar engañar a las personas para que consulten espíritus, para que crean en este tipo de cosas. Y esto tiene una raíz muy clara, ¿no? Una doctrina tergiversada sobre la naturaleza del ser humano, la naturaleza de la muerte. La primera mentira bien camuflada: no morirán. Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Y desde allí pareciera que se instaló esta idea de que en realidad los muertos no están muertos, de que por alguna razón misteriosa saben mucho más que nosotros y pueden descifrar aquello que está entre líneas, oculto a nuestra vista. ¿Cuántos pueblos de la antigüedad buscaban esto? De hecho, si uno sigue leyendo ahí en el capítulo 18, la razón sencilla por la cual el pueblo no está siendo permitido consultar a los muertos a través de todas estas prácticas, nos lo entrega el versículo 15, 18:15 de Deuteronomio. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. No necesitamos escuchar
lo que supuestamente alguien muerto, que claramente no es esa persona. Ya hemos visto que la Biblia desenmascara este engaño y nos muestra que son espíritus demoníacos los que están allí. Tenemos, sin embargo, a quien poder escuchar. Dios se ha encargado de tener a sus mensajeros, gente viva, los profetas de Dios, el mensaje de Dios. A ellos podemos escuchar. Famoso pasaje también en Isaías 8. ¿Escucharán, consultarán los muertos? ¿Será que los vivos van a consultar a los muertos? No. Tenemos un Dios viviente que se comunica conforme a la ley y el testimonio. Tenemos la palabra revelada, tenemos el mensaje profético, como también dice el apóstol Pedro, ese mensaje profético seguro. Por lo tanto, no es que Dios dice no a esto, no a esto, no a esto y nos deja sin nada. No, nos dice no necesitan aquello porque yo les tendré siempre un mensajero, un profeta en medio de ustedes. A él lo podrán oír. Y la raíz de este engaño viene a potenciar una doctrina también satánica que comienza en ese primer engaño: no morirán, no morirán. Y claro, es verdad, no fallecieron en ese mismo instante, pero en ese mismo instante comenzaron a morir, quedaron desconectados de la fuente de la vida, de la fuente de la santidad, del amor. Y entonces aparece todo lo opuesto a la presencia de Dios. Aparece el odio, aparece el pecado y aparece la muerte, ¿no? Tú y yo tenemos un teléfono, la mayoría de nosotros tiene un teléfono y anda por la calle, y si no está conectado a la energía y han pasado horas, decimos, oh, mi celular está muriendo. De hecho, usamos esa expresión, está muriendo. Está muriendo mi celular. O murió mi celular cuando se apagó. Y es que se le agotó la batería, no está conectado a la fuente. Nosotros estamos desconectados de la fuente de la vida. Adán y Eva decidieron desconectarse de la fuente de la vida y la consecuencia natural. Entonces ahora es la muerte real. No es una muerte que no revierte, que hay algo de nosotros que va a seguir viviendo. Ese es el engaño. Ese es el engaño que trae consigo muchos otros engaños y tergiversaciones de la verdad asociados, ¿no? Lamentablemente, teólogos, padres de la Iglesia, leyendo tal vez ahí a Platón, ¿cierto?, Aristóteles y los clásicos griegos, comenzaron ellos a mirar esto, ¿no?, del dualismo, el mundo de las ideas, el mundo de la materia que era imperfecto, y dijeron, no, aquí está la naturaleza pecaminosa del hombre. Y encontraron en esto supuestamente una luz, pero fue una forma muy potente de otra vez reingresar esta doctrina que no es bíblica de la inmortalidad del alma, ¿ya? Y así se asocian muchas otras doctrinas falsas también a esta misma. Así es. Pero la verdad es que si nos tomamos del testimonio que la propia Escritura da respecto a sí misma, sin imponerle esta filosofía griega que lamentablemente entró en una etapa, ¿no es cierto?, a la teología cristiana, no hay cómo llegar a esa separación cuerpo-espíritu o cuerpo-espíritu-alma. Vemos una unidad. Y así está enunciado, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 y 2 y luego en el capítulo 3 de Génesis, cuando, como consecuencia de la desobediencia, las palabras son muy claras. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Y luego Eclesiastés y otros libros van complementando, el propio libro de Job, los propios evangelios, cuando Jesucristo señala de que hay un día marcado en ese tiempo postrero para la resurrección. Allí es donde se resuelve el tema de la muerte, no creyendo de que en realidad los muertos no lo están. Pero bueno, ya hemos visto aquí un primer engaño. Después de la pausa, queridos amigos, seguiremos con otros aspectos que se confabulan para estos engaños del tiempo del fin. Así que aguardo un breve instante, ya estamos con ustedes en Lecciones de la Biblia. Gracias por continuar junto a nosotros y gracias también por sus amables saludos que nos hacen llegar.
Ha sido un gusto también para mí poder contestar algunas de las preguntas que algunos de nuestros amigos ahí nos han expresado. Así que no duden en entrar en contacto con nosotros. Aquí, como equipo, felices y alegres de recibir sus saludos, como también algunas de las inquietudes. Estamos viendo diferentes aristas de los engaños de Satanás. Ya vimos esto de la inmortalidad del alma, cómo eso lleva tan naturalmente al espiritismo, a consultar mediante hechicería, adivinación, una serie de elementos que Dios dijo, no, ustedes como pueblo no lo necesitan, es una abominación que consulten a muertos teniendo a un Dios vivo. Yo siempre tendré un mensajero, un profeta para que ustedes puedan consultar, a Él lo oirán. Y eso se cumple de manera plena en Jesucristo. De hecho, el Nuevo Testamento alude muy claramente a ese pasaje de Deuteronomio 18, viendo que se cumple justamente con la persona de Jesús en un sentido superlativo. Profetas siempre hubo, ni uno como Jesucristo que nos mostró al Padre. Tenemos también en la historia una fuerte influencia con uno de los astros que tenemos en el cielo. Llama la atención, es imposible no verlo. Gracias a él es que vemos en verdad, porque la luz que refleja nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. Es el sol. Grandes culturas y civilizaciones giraron en torno al sol, sus ciclos y demás. Será de extrañar que pensaron que era un dios. Claro. De hecho, el pueblo de Israel es llamado a adorar solo a Jehová, no al sol, no a las estrellas. Está en los mandamientos. No adorar nada distinto del Creador. Pablo habla sobre que se volcaron sobre creación en vez de adorar al Creador. Así que no es un engaño nuevo. Nosotros podemos ver registros, por ejemplo, uno de esos profetas, ¿no? que se hace alusión en el sentido de que tenemos profetas para oír, ¿no? Ahí nosotros podemos ver en Ezequiel capítulo 8, versículo 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Aquí hay una clara referencia a una adoración idólatra del sol en el contexto del templo. Para seguir en esa misma línea, si nosotros vemos en 2 Reyes capítulo 23, el versículo 5 tal vez solamente, dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades y en los alrededores de Jerusalén, asimismo lo que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Es decir, que la adoración al sol no fue solo un problema de las naciones idólatras como nosotros conocemos Egipto o Roma o qué sé yo. También Israel fue engañado, y como leímos al principio, el propósito de Satanás es engañar también, si fuese posible, a los escogidos. Y así entonces este engaño de la adoración al sol también tiene una nueva forma en el tiempo del fin. Y la verdad es que la etimología, ¿no? Sunday, en inglés, el día del sol. Así que por ahí también históricamente uno puede ir vinculando la influencia de estos cultos y prácticas paganas y cómo van moldeando también finalmente estos aspectos que arman nuestra cosmovisión, y a veces sin querer. En la historia del cristianismo tenemos el famoso emperador Constantino que toma esta imagen del sol invicto y lo liga con el cristianismo, lo conecta con el cristianismo. Ya habíamos mencionado en un capítulo anterior también cómo después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, hay un faraón, Akenatón, que lo mencionamos,
que trata de establecer un monoteísmo, no le resulta, se van en contra de él el gremio de los sacerdotes, de todos los demás dioses, y ese dios es el dios del sol, Aten. Entonces es interesante, y de hecho algunos han dicho, ¿será que la influencia de la presencia del pueblo de Israel lo llevó a buscar este monoteísmo? Pero aún así lo hizo en base a lo que él tenía ya a mano. Y él estableció entonces la mayor deidad como la del sol. No se lo aguantaron, ¿no es cierto? Quienes vivían de esto, siendo parte de esa curia de los demás dioses en Egipto. Así que rápidamente eso retrocedió. Pero incluso allí vemos, ¿no?, como el intento de declarar un único Dios siempre va a encontrar resistencia, incluso en contextos paganos, ajenos al pueblo de Dios. Pero el hecho de declarar uno solo como el verdadero y lo demás como un intento tal vez o una fabricación humana, pareciera que produce resistencia. Parece que hay gente que se ofende al pensar de que hay un absoluto, de que hay un Dios soberano. Por lo tanto, no es de extrañar que Satanás busque explotar esto. Y lo logra. Tú recién leías Ezequiel, que es tal vez el profeta que con mayor claridad el Espíritu lo guía para ver estas cosas. Y es triste que el pueblo que siempre gozó de la revelación de Dios haya escuchado el mensaje, pero no se haya querido acercar y ser fiel al mensajero. Vía sus profetas, ese mensaje venía de parte de Dios, el Creador. Y a todas luces es un intento por separarnos de Dios, separarnos del Dios Creador. Ya habíamos visto nosotros en lecciones pasadas cómo el sábado es el día que Dios escogió como señal para reunirse con su pueblo. Y evidentemente una adoración idólatra trata de separar a Dios o al pueblo de su Dios, ¿verdad? Podemos revisar el texto que señala aquí, ¿verdad? En Ezequiel mismo. Ahí el mismo profeta nos alumbra sobre el rol del día verdadero que Dios dejó, ¿no? ¿Cuál es ese rol? ¿Y por qué es tan importante este engaño de adorar en un día equivocado? Ezequiel capítulo 20, 11, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Y dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Si continuamos al 16, aún añade, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y en mis días de reposo profanaron. Porque tras sus ídolos iba su corazón. Es decir, el adorar a un día en algo diferente, desechar el sábado y adorar a mi manera, es ir tras los ídolos y dejar la adoración verdadera. Y lo dice claramente el texto. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obras. Todos los mandamientos, y por eso es tan importante la caracterización del remanente, que guardan los mandamientos de Dios, incluido, por supuesto, el día de reposo correcto. Santificad mis días de reposo, el versículo 20, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado se yergue entonces como la señal de su pueblo. Y será también la señal en el tiempo del fin, la señal que haga visible, ¿no? No es el único elemento, pero es una señal visible, aglutinadora si se quiere, de quienes adoran a Dios como Dios quiere que se le adora, guardando sus preceptos, o van tras la idolatría, adorando en el día que la idolatría ha puesto para adorar. Y curiosamente, lo verdadero respecto a estas cosas se encuentra ya en el propio origen de todo. Es en Génesis 1 y 2 donde hallamos el sábado.
Es en Génesis 1 y 2 donde hallamos cómo es que el ser humano está constituido de tal forma de que esa separación entre cuerpo, alma y espíritu sencillamente es insostenible bíblicamente. Es cosa de mirar cómo todo fue originalmente hecho por Dios. No es de extrañar que el ser humano se quiera apartar porque está escuchando lamentablemente más las insinuaciones del enemigo. Esa serpiente antigua, el diablo, Satanás, Apocalipsis 12. No morirán. Y ese no morirán significaba entonces aspirar a ser más que lo que Dios había establecido, ser criaturas de Él. Ser criatura de Dios, ese es el mayor honor, esa es la mayor honra conferida a nosotros, el hecho de que podamos ser hijos de Él. Pero pareciera que Satanás nos ha metido esta idea de que no, tú tienes que ser tu propio Dios. Y por lo tanto, para que eso resulte atractivo, hay que tal vez encontrar una explicación, por falsa que sea, para la muerte. Una explicación, por falsa que sea, para esto que está y que inquieta el corazón humano, esto de conectarnos con esta realidad trascendente que es Dios. Y por lo tanto, Él ha atacado cómo nos relacionamos con Dios en nuestra adoración, en el día sábado, etc. O sea, una mentira lleva a otra. Una mentira está conectada con otra. Y Satanás requiere eso porque lo que él quiere, como tú decías bien al inicio, apartarnos de mirar a Dios, apartarnos de escuchar su verdad. Finalmente, él quiere usurpar ese lugar de Dios en nuestros corazones. Y por eso, siendo mentira, a él le sirve. Y por eso no nos debiéramos extrañar que ni siquiera deben ser enseñanzas que van en contra de lo que dice la Biblia. Pueden ser enseñanzas que incluso corren, comillas, paralelas en otras direcciones, que vienen desde otros trasfondos y demás, pero que terminarán convergiendo con estas verdades de la Escritura. Alguien podría decir, pero ¿y qué tiene que ver entonces tal vez el daoísmo? ¿O qué tiene que ver el confucianismo? Son tradiciones tan lejanas inclusive al mundo judeo-cristiano. Y sin embargo les sirven a Satanás y convergen en estas mismas realidades. La realidad sobre la muerte o la inmortalidad del alma. La verdad de cómo aproximarnos a Dios o bien desplazarlo poniéndonos a nosotros como dioses. Que alguien nos tenga que decir que somos dioses, no sé qué tipo de dioses nos hace, que ni siquiera eso sabemos. Pero pareciera ser que resulta atractivo esto para algunos. Así es. Así es. Y no es de extrañarnos, usando el lenguaje del apóstol, no es cosa extraña, porque aún el enemigo mismo se viste de ángel de luz. Y no se va a presentar como alguien que quiere un perjuicio nuestro, pero ciertamente lo que busca es oponerse a Dios, oponerse a la restauración de todas las cosas, oponerse al plan de rescate de la raza humana, porque Él desde el inicio se ha opuesto hacia Dios, a Dios. Entonces, bueno, aquí está ahora, y por eso nos encontramos estudiando estos 3 mensajes angélicos de advertencia, de llamado, de no caer en el error, y está el contenido de estos mensajes, los engaños que la bestia y el dragón van a poner con mucha fuerza en el tiempo del fin. Volvemos a repetir, este engaño de que la muerte es parcial, de que en realidad no morimos, y que tiene toda una gama de engaños consigo detrás, entre ellas el espiritismo, ¿cierto? El ataque, incluso por mencionar otra de esas, ya que hemos dicho que tiene algunas más, por mencionar alguna de ellas, el creer que de algún modo la creación de Dios, la materia, es mala o es pecaminosa en sí misma, por la influencia de este dualismo que no es bíblico, ¿ya? Eso tampoco es otro engaño, ¿no? El quitar el día de reposo para no recordarnos del Creador y no acercarnos a Él como Él quiere, instaurar otro día, el día de la idolatría.
son todas artimañas del enemigo para apartar a la gente de Dios. Y por eso el remanente levanta estas verdades. Aquí creo que es prudente conectar con un capítulo que de hecho está aludido en uno de los días de la guía de estudio para esta semana, que es el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Este es el momento en que, como Juan ha ordenado su Evangelio, son las últimas palabras de Jesús antes de que él sea arrestado. Por lo tanto, él está diciendo cosas de vital importancia a los discípulos. Y él señala ahí palabras de Jesucristo en esta oración que Jesucristo está presentándole a su Padre respecto a los discípulos. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego él pasa a señalar de que, o más bien, él acaba de señalar en los versículos que anteceden, versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y es en ese contexto en donde viene esta petición, que ellos sean santificados en la verdad. Ya estamos aquí en este mundo que ha abrazado los engaños de Satanás. Pero como hijos de Dios se usan diferentes elementos para representar el camino nuestro que debe ser distinto. Se usa luz, ¿no es cierto? Se usa este mismo concepto de la verdad. Se usa el propio concepto de que somos hijos de Dios, y tú ya has tocado algo de eso en capítulos anteriores, de ser linaje de Dios, etc. Así que claramente el Evangelio viene siendo presentado presuponiendo de que este engaño está ahí y que nosotros podemos hacerle frente con la verdad de Jesucristo. Vamos a ir a una pequeña pausa, queridos amigos. Hay todavía algunos aspectos que deseamos explorar aquí junto a ustedes, así que ya estamos con ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, gracias por permanecer junto a nosotros. Reiteramos, como siempre, que hay muchos materiales dispuestos por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo para que puedan auxiliarlos en su investigación, en su jornada personal con nuestro Salvador Jesús. Su palabra es un abundante tesoro que tiene respuestas para las inquietudes del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo hago frente a los diferentes dilemas que veo que están delante mío? Tal vez recién en estas lecciones ha tal vez ido cobrando conciencia de que existe un enemigo concreto, que realmente hay una pugna entre el bien y el mal que es más grande que nosotros. A veces estas ideas pueden abrumarnos, pero la palabra de Dios nos invita nuevamente a la calma y a poder confiar en el poder de Jesucristo para salvarnos. Son estas verdades y estas promesas las que usted puede conocer a través de las diferentes guías de estudio que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo coloca a su disposición. Así que no dude en ponerse en contacto, en solicitar a aquellas que de pronto revisan grandes temáticas bíblicas, como aquellas que también se enfocan en libros claves de la Escritura, como es el propio libro de Apocalipsis en la serie Biblia Fácil. Así que llame, por favor, póngase en contacto y sea usted también parte de la Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo. Estamos aquí con el pastor Eduardo, ¿no es cierto? Estamos ya entrando en nuestro último bloque, sin embargo hemos podido revisar varias aristas, varios elementos y cómo se ramifican. Sin embargo, no basta simplemente, ese es el error. Hay que también tomar algún curso de acción. Y Dios nos invita de diferentes maneras. ¿Hacia dónde nos invita? Él nos invita a permanecer en su esfera, a permanecer cerca de Él, porque, como hemos visto en lecciones anteriores, es un Dios que quiere estar cerca de su pueblo. Él quiere habitar cerca de nuestro y quiere que nosotros estemos cerca suyo. Y la forma de estar cerca de Él es justamente obedeciéndole, permaneciéndose, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos lleva lejos de Dios. Entonces ahí hay algo que explorar. Tal vez vamos a tener algunos minutos. ¿Qué es el pecado?
lo que Dios quiere para nosotros es caminar el camino de regreso a casa, de retorno a Él, cada vez más cerca de Él, para que finalmente nos lleve a buscar, nos venga a buscar y nos lleve donde estemos. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ese camino de regreso, ese camino de acercamiento, requiere un esfuerzo, seguir el camino de obediencia. Ahora, yo quisiera, pastor, hacer el paralelo con Israel, porque Israel no fue sacado del pueblo de Egipto con todos sus ídolos, ¿verdad? Y todo eso, para que siguieran del mismo modo, para que siguieran comiendo todo lo que se les antoje, adorando a la multitud de dioses egipcios. Dios los saca para que cambien de vida. Pero ahí interesante, ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, dice, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sí? El bautismo del pueblo de Israel ocurrió al cruzar el Mar Rojo. Cuando ellos salieron de Egipto y decidieron ir, ellos se bautizaron allí simbólicamente, no es lo que está queriendo decir el apóstol acá. Entonces, y después el Señor los lleva al monte Sinaí, después de su bautismo, los lleva al monte Sinaí y les dice, mire, ahora yo quiero que vivan de este modo. Los salva, no para que sigan igual, los salva como obediencia, para la obediencia. Sin embargo, el lugar de la obediencia no es previo ni requisito para la redención, sino que es un fruto, una consecuencia natural. Es lo que Dios desea para vivir en armonía con sus hijos. Vamos a observar el mismo orden en la comisión dada a los discípulos. Vayan y hagan discípulos, o sea, que la gente me siga. Luego bautícenlos. Y luego enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, que sean obedientes al camino, que entren en este camino de discipulado. Pues otra vez, esa enseñanza y esa obediencia no es requisito para que se bauticen, sino que viene como una consecuencia natural. Dios actúa del mismo modo. Entonces, si Dios actúa de ese modo, nosotros debiéramos, si Dios lo pone en ese orden, ¿no? Nosotros no debiéramos darlo vuelta o querer decir, mire, aquí está todo este requisito. Cuando cumple usted todos estos requisitos, entonces puede llegar a ser hijo de Dios. No fue ese el orden que el Señor siguió. Y continuando tal vez con esto de la experiencia del pueblo, uno ve la tierra ya está prometida para ellos. Así es. Dios los está llevando a esa tierra que Él ya se comprometió en darles. Sin embargo, Moisés es muy claro en señalar, sobre todo en Deuteronomio, después de reiterar el decálogo, Él les dice, mire, todos estos mandatos, todos estos estatutos y preceptos es para que les vaya bien en la tierra, para que sean prosperados en la tierra, para que habiten tranquilos en la tierra. Por lo tanto, la tierra es por gracia. El hecho de que ellos sean sacados de Egipto, la liberación es por gracia. Es por gracia. Y sin embargo, ahora que todo eso ha sido entregado por gracia, el pueblo lo mínimo que debiera hacer, y aquí estamos hablando en términos muy humanos, es saber valorar esto. Es saber entender de que eso es posible gracias a Dios y que le vamos a dar el valor que tiene. Vamos a reconocer ese valor que tiene. Voy a reconocer ese regalo de Dios por lo que es. Y por lo tanto, mi vida se va a alinear con este sueño que tiene Dios, de que vivamos felices aquí, de que podamos dar un testimonio respecto a lo que Dios ha hecho en nuestra vida como pueblo a las demás naciones. Y eso es lo que va desarrollando el resto del libro de Deuteronomio. Que la ley de Dios, los preceptos de Dios, harían de ellos un pueblo tan grande que las naciones dirían, ¿qué Dios hay como este, tan cercano, que les ha dado tan buenas leyes y preceptos que viven de esta manera? El pueblo iba a ser una suerte de paradigma, un ejemplo de las maravillas que hace Dios cuando nosotros nos permitimos, o aceptamos más bien, su salvación y anhelamos permanecer en ella.
Qué tremendo que el enemigo incluso eso lo ha querido Así tergiversar. es, poniendo a esa obediencia casi como si fuera la forma de ganar la gracia, cuando la gracia es primero. Es bien interesante lo que tú señalas, y hay mucho que podríamos decir, podríamos tener toda una serie de estudios solo en base a lo que son los mandamientos. Interesante pensar en ellos también como unos límites de amor, unos límites de amor que si los cumplimos, dice, te va a ir bien, vas a ser bendecido si te mueves dentro de estos límites. Pero si te sales de estos límites, va a caer sobre ti la maldición. Es como si la obediencia, y a mí me gusta ejemplificarlo de esta manera, es como si la obediencia, teniendo la gracia, y que la gracia de Dios es un gran paraguas, donde la justicia de Cristo nos cubre, la obediencia de Cristo nos cubre, nos libra de la condenación. Entonces, la obediencia al Señor viene a ser permanecer dentro de ese paraguas. Ahí están los límites. Si yo desobedezco, me pongo a mí mismo fuera del paraguas de la protección de Dios. Y me caen lo que me corresponde finalmente, ¿no? La consecuencia de mis actos, me va a ir mal, la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si me salgo de la gracia por desobedecer deliberadamente, por arrancar entonces traspaso esos límites. Entonces, no es la obediencia para ganar la gracia, es la obediencia por gracia. Incluso la gracia me permite también ser obediente. Entonces, es importante tener esa visión nítida. No es por obras, es por gracia. Pero es también para vivir dentro de unos límites que el Señor dejó. Y eso mismo queda, creo yo, ilustrado nuevamente con el peregrinaje del pueblo de Israel. De hecho, el capítulo 10 que tú recién aludías ahí de la primera carta de Pablo a los Corintios, sigue desarrollando esto. Él dice ahí luego, el apóstol, verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Palabras bastante, o sea, Pablo selecciona aquí la expresión más suave respecto a el extravío del pueblo, inclusive en algunos momentos. Y luego, ¿no es cierto?, él comienza a colocar otros ejemplos. Y luego en el versículo 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Nosotros podemos aprender de eso. Podemos ver ahí un ejemplo de cómo Dios sustentó a su pueblo por gracia, lo rescata por gracia, pero también les muestra una nueva vida que es coherente con esa salvación. Mal haríamos en confundir de poner eso como requisito ahora. Mal haríamos también en entender de que ahora Dios prescribió una forma de legalismo. ¿Ya? Mal haríamos también en pensar de que para ganarnos la salvación, que ahí ya partimos mal si lo formulamos así, debemos cumplir una serie de requisitos. Pero también estaríamos equivocados si pensamos de que la gracia llega sola, que no hay nada más y es solo gracia. La obediencia resulta como mi respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Y yo, al ver la evidencia que tenemos allí en los mensajes de Moisés al pueblo, de cómo Él les presenta esto que ya señalamos para que les vaya bien, yo veo que como cristianos también nos podemos aproximar correctamente a la ley, correctamente a una vida de obediencia. Entender de que finalmente nuestro mayor ejemplo, que es Jesús, fue obediente. No en el sentido que tal vez esa obediencia se expresa para nosotros, pero Dios fue obediente incluso en más dimensiones que nosotros. Había todo un plan para salvar a la humanidad que Él cumplió a cabalidad, porque así lo había diseñado junto a su Padre y el Espíritu Santo. Así que hay tantas más esferas respecto a la obediencia de Jesús, y sin embargo estamos invitados a seguir su ejemplo en nuestra esfera. No es lo mismo ser obedientes a la ley para nosotros que entender la obediencia de Jesucristo como
Por ejemplo, Pablo destaca también en el libro de los Hebreos, por cuanto fue obediente, dice él, ¿ya? Y aprendió, y etc. Ya no tenemos tiempo para analizar todo eso ahora, pero la obediencia, cómo Satanás ha tratado nuevamente de tergiversar eso también, verlo como algo negativo. Si vamos al Apocalipsis, ¿no? Que es el libro del contexto de lo que estamos estudiando durante todo este trimestre, y vemos la obediencia como una característica del pueblo de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis 12, 17, ¿verdad? Guardan los mandamientos de Dios, son obedientes, son obedientes. Hay que recordar entonces cuando están vestidos de ropas blancas delante del trono, ¿por qué están allí? ¿Cuál es la razón de la que están allí? ¿Es esta característica? ¿Es el esfuerzo en ser obedientes? Tenemos que recordar lo que el capítulo 7, cuando se preguntan, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde han salido? ¿Por quién están aquí? Entonces el profeta responde, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, no están allí porque son obedientes, están allí porque tienen vestiduras blancas. Y tienen vestiduras blancas porque esas vestiduras blancas se emblanquecieron en la sangre del Cordero. Y les fueron dadas. Y les fueron dadas. No las obtuvieron por su obediencia. Esta característica es una consecuencia de que han sido redimidos. Es una consecuencia de que son leales y han seguido los caminos de Dios. Pero siempre, en todos los casos, en todos los tiempos, y para cada ser humano nacido después de Adán, incluso Adán, el camino de salvación es uno solo. La obra de Jesús. Entiéndase, su vida sustitutiva y su muerte sustitutiva. Así es. Tenemos un minuto, pastor. Un minuto para extender una última invitación, un último apelo a nuestros amigos. Bueno, el único nombre dado a los hombres es Jesucristo. Jesucristo es la solución para el problema del pecado. Es el salvavidas que el Señor ha propuesto, ha entregado a la humanidad. Así es que mi llamado en este momento es aferrarse a Jesucristo, nuestro único camino de salvación. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra que nos ilumina el camino, que desenmascara los engaños que el enemigo intentará, con los que el enemigo intentará engañar, aun si fuere posible, a los escogidos. Pero ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti, para estar firmemente anclados en tu palabra y en Jesucristo, nuestro único camino de salvación. Muchas gracias, Señor. Todo esto lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Eduardo, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Y queridos amigos, extendemos la invitación para un próximo capítulo. Otro estudio fascinante en esta serie, 3 mensajes cósmicos. Será hasta una próxima, aquí en Lecciones de la Biblia.